Bueno, pues qué bueno que organicen este tipo de eventos, que piensen en nosotros para invitarnos. Bueno, a ver, vamos a plantear algunas cosas que hemos venido trabajando para darle continuidad a un material que por ahí anunciaron hace rato. Surgieron de ese trabajo las inquietudes que ahora vamos a plantear. Eh, Trato de hacer una síntesis y también va implícito una especie de programa de investigación ahí, a lo mejor un poco desdibujado, pero que me interesa exponerles ahora para aclararme algunas cosas y tener más, visualizar con más claridad el horizonte. La expresión nueva cultura psicoanalítica en México la encontramos primeramente en el doctor Fernando González. La ubicación cronológica del inicio de ese proceso la coloca en la transición que va de los años 60 a los 70 del siglo pasado. Fernando percibía en esa nueva cultura la emergencia de establecimientos donde podían incorporarse profesionistas que no eran médicos y formarse como analistas. También se percataba de que en esa dimensión cultural se toma distancia considerable de la Asociación Psicoanalítica Internacional. México se vuelve así uno de los países que trastoca en los hechos esa hegemonía de la política psicoanalítica. En una entrevista realizada al propio Fernando, él nos proporcionó elementos para ampliar un poco más esa noción de nueva cultura psicoanalítica, señalando la importancia del pensamiento francés para el psicoanálisis en México. Esos argumentos coinciden con los de otros psicoanalistas respecto a la importancia que fue teniendo el psicoanálisis francés y el pensamiento francés en general en nuestras tierras. No solamente Jacques Lacan se hizo presente en México, junto a él se instalaron una serie de personajes y propuestas que a muchos nos hicieron pensar en cosas que no habían siquiera imaginado los psicoanalistas de los años 50 y 60, pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que se fundó en 1957, y al Instituto Mexicano de Psicoanálisis de 1963. Consideramos que la ola francesa se hizo presente en nuestro país con una fuerza que es necesario explorar ubicando sus características básicas, apoyándonos en una búsqueda bibliográfica y en entrevistas a psicoanalistas. Mostraremos ahora algunos elementos de eso que hemos llamado la ola francesa en México, denominada así por nosotros recordando la fascinación ejercida por la ola inglesa que inundó con música de rock toda América Latina, o toda América, durante los años 60 y 70 del siglo pasado. La ola francesa es para nosotros parte de la nueva cultura gestada en la década de los 70, pero la transformación cultural del psicoanálisis no se detuvo en ese momento, continúa. Uno de los elementos que se han incorporado a ese movimiento es la compleja y vital relación universidad-psicoanálisis. Tal fuerza ha adquirido esa relación que consideramos que ahora la estructura universitaria, especialmente aquella de carácter privado, está jugando un papel fundamental en la autorización de psicoanalistas contemporáneos, afectando nuevamente la hegemonía de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de sus filiales, no solo en México, también en muchas partes de América Latina. En este punto en particular, no dejamos de hacernos algunas preguntas. ¿En verdad la estructura universitaria privada le ha quitado fuerza a la IPA? ¿Qué ha sucedido con otras asociaciones psicoanalíticas mexicanas ante la fuerza que ha tenido la estructura universitaria? Es una exageración nuestra decir que la estructura universitaria ocupa en la actualidad un lugar importante tanto en la formación como en la autorización de los analistas que viven en nuestro país. ¿Qué procesos sociales han hecho posible la multiplicación de establecimientos privados universitarios que ofertan implícitamente formar analistas? ¿Cómo empezó este proceso? Estas son solamente algunas de las preguntas que han aparecido en los últimos 5 años. Hoy esbozaremos solamente algunos trazos que buscan dar respuesta a estas interrogantes, sin olvidarnos del impacto del pensamiento francés en tierras mexicanas. Otro subtítulo es la ola francesa en México, protagonistas y tensiones.
Lacan, Foucault, Levi-Strauss, Castoriadis, entre otros apellidos, cobraron fuerza en la década de los 70 y 80, marcando la formación y la práctica de muchos psicoanalistas. ¿Cómo es que ellos que habitaban en el viejo continente empezaron a ser autores cuya lectura se volvió imprescindible para cualquier psicoanalista en México? Fernando González en reiteradas ocasiones ha mencionado una anécdota que nos parece ilustrativa del interés que se estaba teniendo en el pensamiento francés, especialmente por parte de Armando Suárez. La anécdota en un principio parece irrelevante, pero llega Fernando, dice que en la primera reunión que tiene con Armando en el 70, Armando Suárez le dice: para la próxima tú vas a leer lo que dice Levi-Strauss en las estructuras elementales del parentesco, para ver cómo eso se relaciona con el Edipo y con el problema del Edipo, y en especial con el incesto, ¿no? Entonces, Fernando evidentemente se sorprende porque parece que no tiene ni idea de quién es Levi-Strauss. Bueno, la anécdota narrada por Fernando es un botón de muestra de la manera en que Armando fue impactado por el pensamiento francés. Fernando agrega que en una entrevista que yo le hice, ya después de que narró esa anécdota, generalmente la narra muy frecuentemente, muy pronto entró en el horizonte Foucault. Él me decía, se refiere a Armando Suárez: lee este hombre es bien interesante, ponte a leer a Michel Foucault. ¿Qué de Foucault? Pues en ese momento estaba Historia de la locura, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, más tarde Vigilar y castigar. Eran recomendaciones que me hacía a mí, pero de pronto en el seminario, a partir de 73-74, empezó a aparecer Tomás Segovia, que nos da seminarios sobre análisis de discurso. A los textos, ahí cierra la cita. A los textos mencionados por Fernando González es necesario agregar el nacimiento de la clínica. Este grupo de textos Foucaultianos fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica y por siglo XXI. Aquí no me quiero extender mucho, pero enfatizo la diferencia de años que para esa época yo considero mínima. Básicamente son 3 años entre la publicación de La locura, 3 o 2 años en la publicación de La locura en Francia y en México, o en América, ¿no? Y son estas 2 editoriales las que toman la vanguardia, editoriales que son muy conocidas en nuestro país. Y también he mencionado en otras ocasiones, junto con mi mujer, el lugar tan importante que ha tenido la traducción que hace Tomás Segovia, digamos acompañado por Armando Suárez, de los escritos de Lacan, que es todo un tema polémico, no tendré oportunidad de dar detalles, pero muestra también el gran interés y la intuición teórica y clínica de Armando Suárez por reconocer las consecuencias que va a tener, o el impacto o la importancia que tiene Lacan en el pensamiento, digamos, en el psicoanálisis, en la práctica y en la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces, hay algunos detalles aquí que mencionan, y esto también lo retomo de Fernando, de la forma en que leía Armando Suárez, ¿no? Parece que estoy haciendo una apología de Armando, pero sí es importante resaltar la figura de Armando en el contexto de esta introducción del pensamiento francés, por la forma en que lee, por la forma en que empieza a difundir, primero en el Círculo de Psicología Profunda y luego en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, una lectura de pensamiento francés, que es obvio que deja de lado la lectura alemana, a pesar de que él era un políglota, ¿no? Y manejaba también el alemán. En ese vínculo afectivo intelectual que especialmente el círculo psicoanalítico ha tenido con el pensamiento francés, aparece otra personalidad que es Gilberto Jiménez. Nos vamos enterando de Gilberto también por Fernando. Me da un poco de vergüenza remitirme tanto a Fernando, pero bueno, son las fuentes orales en las que me voy apoyando, y también hay otras personas en las que dan evidencia un poco de esto, ¿no? Me brinco un poco ya lo del círculo, paso a la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, que se fundó en el 67.
La ola francesa se hacía presente en el contexto de lo que Silvia Rados e Irene Lentz denominan fase de cuestionamiento ideológico a lo que se exploraba y al trabajo que se realizaba en el AMPAG. Ellas mencionan que había nuevas conceptualizaciones en torno a los procesos grupales y a los mismos procesos que vive la subjetividad. Entonces ahí ocurre algo interesante, se acercan al pensamiento francés y hay un momento donde incluso viene René Louraux y su esposa a realizar una intervención, que es, digamos, es demostración, lo contratan, lo traen para que haga esa intervención. Había habido otras intervenciones, una de Fernando Ulloa, pero ellos están como muy interesados en que venga René Louraux. Hay toda un análisis de esa intervención de distintos autores y bueno, a lo mejor un poco desangelados o decepcionados algunos, otros muy convencidos de lo que ocurrió ahí, de los beneficios que le otorgó, pero estaba presente ya el pensamiento francés también en AMPAC. En la introducción de este texto señalábamos que ni la APM ni el Instituto Mexicano de Psicoanálisis de los Romianos se pensaba durante los años 60 en torno a los temas que pondría sobre la mesa la ola francesa. Aquí ahora nos vemos obligados a dar un matiz a esa aseveración. Pues Francisco del Villar se formó en el Instituto Fromiano, pero emigró a Francia, a París especialmente, y asistió a los seminarios de Jacques Lacan. Hay una leyenda urbana que no hemos podido corroborar, de que se formó, de que se analizó incluso con Lacan, ¿no? Eso no tenemos evidencias, entonces lo planteo así como leyenda urbana solamente, ¿no? Es importante porque Francisco del Villar es importante porque al regresar a México se reúne con algunos psicoanalistas para impulsar el estudio de Lacan y al poco tiempo tiene un seminario en la maestría de Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí se concentra en trabajar con sus alumnos de maestría también las propuestas de este psicoanalista francés. Adalberto Ledijambra nos ha comentado en otra entrevista que él estuvo asistiendo a las reuniones donde se discutía Lacan. Adalberto había estado trabajando en Argentina al lado de Oscar Mazota, que fue, digamos, una de las vías de introducción de Lacan en aquel país. Y Francisco del Villar sabía de eso, por tal razón lo invitó a las reuniones de trabajo. Uno de los frutos de esas reuniones fueron 2 números de la revista Lust. El primer número apareció en 1979. Sin duda, la corta vida de esta publicación estuvo relacionada con la muerte prematura de Francisco del Villar. En ese primer número escribió Néstor Brownstein, psicoanalista argentino que emigró a nuestras tierras durante el exilio argentino. Como todos ustedes saben, la carta de presentación de él y otros psicoanalistas, de Néstor, me estoy refiriendo, fue el texto Psicología, Ideología y Ciencia. Igual, sobre él diremos que tuvo una fuerte presencia y difusión del psicoanálisis, en la difusión del psicoanálisis lacaniano. Igual que Marcelo Pasternak y Miguel Felipe Sosa. Estos últimos fundaron la École Lacanienne de psicoanálisis en 1985, realizando al mismo tiempo una intensa labor editorial. Regresamos un poco a la figura de Néstor Brownstein para indicar que él participó en la Fundación Mexicana de Psicoanálisis y en el Centro de Investigación en Ciencia del Psicoanálisis. La primera fue creada en 1980 y el segundo 2 años más tarde. En ese espacio encontramos una política editorial muy interesante que se sobrecargó digamos, fue netamente inspiración lacaniana. Es interesante la forma en que abre este proyecto editorial y el proyecto académico, y también es importante señalar que aquí encontramos un primer vínculo fuerte en el campo de la universidad, de la estructura universitaria privada entre el psicoanálisis y la universidad, a pesar de que hay una crítica permanente del discurso universitario, ¿no?, por parte de los lacanianos. Es muy interesante desde mi punto de vista esto. Entonces, a medio siglo de malestar en la cultura inaugura pues
casi digamos, la ruta editorial del CIEP y de la Fundación, y ahí escriben personas muy interesantes, que es el propio Néstor. También se invita a Castilla del Pino, a Carlos Castilla del Pino, a León Rositzner, a Juan Carlos Pla, Agustín Palacios y Frida Sal escriben junto con Néstor un texto, retoman el texto de El malestar en la cultura, y curiosamente hay un apoyo de CONACYT para promover el evento y para impulsar la edición del texto. Es publicado por el Fondo de Cultura Económica. Gran cantidad de textos de los coloquios de la Fundación, que así se denominó a la serie, fueron publicados por el siglo XXI. Hay una excepción, el texto de la interpretación, el tema de la interpretación fue uno de los temas del coloquio, de los coloquios, y ese texto fue publicado por, les digo, el año 1980 y pico, por la editorial Trillas. Es muy curioso porque en esa época la editorial Trillas publicaba muchos textos de corte conductista y positivista. Ok, gracias. Bueno, rápidamente pasamos a la cultura psicoanalista y el lugar de la estructura universitaria. Tenemos así una primera estructura universitaria de tipo privado, donde se impulsa una maestría en teoría psicoanalítica, concentrándose básicamente en el estudio y análisis de la obra freudiana y lacaniana. El CIEP inicia lo que hemos denominado aquí relación universidad-psicoanálisis. Por supuesto, esta relación es compleja y ya el mismo Freud había, planteado algunas cosas al respecto. Aquí me deslizo un poco a admitir con toda honestidad que esta afirmación nos pone un poco en conflicto cuando observamos que en la Universidad Autónoma de Querétaro, y especialmente en la carrera de Psicología, desde hace muchos años, creo que ya nos ha ilustrado Julieta muy bien al respecto, el psicoanálisis ha ocupado un lugar importante en la formación de psicólogos, particularmente en el nivel de posgrado. Desconocemos si en esa ciudad se encuentran algunos centros de especialización en psicoanálisis y si esos establecimientos mantienen algún vínculo, sea positivo o de tensión, con las asociaciones internacionales, con algunas de ellas, ¿no? Por otra parte, al hablar de la estructura universitaria y su vínculo con el psicoanálisis, no podemos olvidar la posición de Sigmund Freud al respecto. En 1918 decía que la presencia del psicoanálisis en la universidad representaba únicamente una satisfacción moral para su disciplina. A estas alturas del neoliberalismo y casi 2 décadas de iniciado el siglo XXI, por lo menos en México las cosas han cambiado considerablemente. A partir de la fundación del CIEP han proliferado las estructuras universitarias que prometen adentrarse en la obra freudiana. La promesa de formación como analista generalmente aparece de manera ambigua, pero en los hechos muchos de los egresados se consideran parte del gremio de los analistas. Por supuesto que a todos les queda claro que el análisis personal, la supervisión de casos y la práctica clínica son los elementos fundamentales de la formación del analista, pero hay un proceso de transmisión de saber que transcurre en aulas de carácter eminentemente universitario. Esa es la hipótesis de nuestra investigación. De ninguna manera satanizamos ni cuestionamos que suceda así. Más bien estamos interesados en reconocer las condiciones para que esto ocurra. Algunas de ellas se articulan, según nuestro punto de vista, en primer lugar, a una relación compleja entre psicoanálisis y universidad, que se produce desde que aparecen APM y los formianos. Es importante porque los formianos y el APM daban clases en la universidad. Se introducían casi los dos, bueno, particularmente los formianos, en la universidad, en la Facultad de Medicina y también en Psicología. Esta es una característica interesante. Casi todos eran médicos, esta también es otra característica en común, a pesar de las diferencias que tenían. Y además tenían un vínculo, insisto,
casi todos, pero estaban muy estrechamente vinculados con el Estado, con el gobierno. Entonces, estas tres características son importantes de tener en cuenta en ese momento. Poco a poco fueron cambiando las condiciones y hay momentos coyunturales tanto en la facultad como en otras instituciones de carácter público, pero empezaron a proliferar a partir de los años 80 las instituciones de carácter privado. Y un movimiento interesante que tengo que analizar es cómo muchos psicoanalistas que estuvieron en la primera generación del CIEP, en tercera, cuarta, se fueron a Francia, pero no solo del CIEP, sino se fueron también de otros, digamos, se fueron de otras universidades o de otras, pues básicamente de las universidades o generalmente de las universidades. Se fueron a Francia, donde estudiaron, parece ser que se formaron no en institutos psicoanalíticos en Francia, sino en universidades. Regresaron acá y promovieron la enseñanza del psicoanálisis o la transmisión del psicoanálisis en seminarios privados, pero también generando espacios universitarios. Entonces, vale la pena tener en cuenta estos elementos, porque creo que hay una competencia, ahí ustedes sabrán llamarla desleal o no, eso ya sería cuestión de meternos en un asunto más de juicio, pero hay una competencia hacia la internacional o hacia algunas asociaciones que mantienen nexos con asociaciones internacionales, no necesariamente la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esto a mí me parece un fenómeno muy interesante, porque si alguien ahorita quiere ser psicoanalista, puede tener una baraja de posibilidades y dentro de esa baraja de posibilidades está las escuelas de carácter privado, ¿no? Porque algunas otras o están muy caras o las opciones de formación son limitadas. Bueno, yo me detengo ahí para ver si podemos conversar. Hace 50 segundos. Sin embargo, me parece que los agentes socializadores que tú señalas, que son algunos personajes, también editoriales, habrá más aparte de estos. Por ejemplo, yo pensaba en la idea del mimeógrafo, ¿no? Claro. Esta cuestión de reproducir, que digo, es complejo acudir a ellos, pero me parece que es un agente socializador más de esto, ¿no? Muy francés también en la cuestión esta de difundir ciertas ideas. Claro, la fotocopia. Yo creo que hay muchos agentes, por ejemplo acá mencionaba, pero ya por la presión no sabía ni cómo introducirlo, los Bleismer, Norberto Bleismer y Celia Bleismer, ¿no? Desde hace algunos años, y créanme que mi intención es como entender el proceso, no criticar de manera apresurada, sino entender qué está pasando, la pregunta es casi elemental, ¿cómo se forman ahora los analistas de los años 90 para acá? ¿Cuáles son sus espacios de formación? Creo que eso es vital y yo creo que la ola francesa tiene mucha vigencia, pero es interesante el movimiento que hace Bleismer, porque en el texto del psicoanálisis después de Freud dice, estamos planteando las perspectivas para no ser dogmáticos, aquí no se es dogmático. Creo que hay un interlocutor implícito ahí. No queremos solo ser lacanianos, queremos abrir el espectro. Hay muchos autores indispensables, ¿no? Yo me he preguntado qué pasa cuando un psicoanalista se define como lacaniano. ¿Quiere decir que no lee a otros autores? ¿Que no lee a Winnicott? ¿Que no lee a Melanie Klein? ¿O que los lee desde Lacan? ¿O que no lee nada de psicología del yo? A mí se me hace muy interesante y por lo que tú dices, las editoriales y todo este proceso editorial que surgió, pienso en La nave de los locos, por ejemplo, ¿no? Todo este proceso editorial es sumamente interesante, qué peso se le daba al saber, a la ola francesa y si aparecían otros textos ahí. No es que yo quiera ver
solamente a Francia, es que yo leía muchas traducciones de los autores franceses. Fernando González menciona a Leclerc, dice que para él fue un texto fundamental, porque empezó a entender muchas cosas y adentrarse en la práctica del psicoanálisis. Entonces, y vino la polémica después del cuestionamiento de Castoriadis a Lacan. Es muy fuerte, es bastante intenso. Y todas esas traducciones, y ahí aparece Nueva Visión. ¿Sí? Es decir, se me hace un proceso sumamente interesante porque también aparece, como tú decíamos hace rato, que platicábamos aquí en cortito, trabajos de psicoanálisis. O sea, Laplanche se va a formar Silvia Bleismar con Lacan, con Laplanche, que rompe con Lacan y viene a mostrarnos otra cosa de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y toda una ruta editorial que sigue. Pero es que, por ejemplo, recordaba este texto de, ¿cuál nombre? Bueno, no sé, es un momento en el que este autor que trabaja en 68 y particularmente, por ejemplo, para el 60, dice que quien domina la lectura de la nueva izquierda y la política ligada es Marcuse, ¿no? Pareciera como contradictorio que justo este giro francés se da también a la parte con una última parte de la escuela de Frankfurt, que ya no es Fromm, sino que es Marcuse quien viene a renovar este panorama. Sí, yo estoy tratando de vincular también lo que es el proceso de lo que sucede en la educación superior en México, las instancias que van apareciendo, los proyectos de certificación, el programa de estímulos, que creo que también desvía la atención de los que quieren seguir formándose y ven en las instituciones privadas la posibilidad, y eso es hasta autobiográfico, lo tengo que decir, ¿no? O sea, yo estudié en el CIEP, claro, y yo estoy en la idea de que un analista no se forma en la academia, pero es importante también, en la medida en que tienes interlocutores, al CIEP iba cualquier cantidad de gente a hablar sobre el psicoanálisis, y venía gente de América Latina, venían europeos, y entonces era un espacio muy interesante para los que nos estábamos formando como analistas, ¿no? Creo que hay líneas que se cruzan y que plantean un panorama complejo, porque lo que se les exigía a la gente que trabajaba en la universidad era también contar con ciertos papeles para poder ser candidato a otro nivel. Entonces uno no podía, si quería estar en el círculo, tenía que pensar. Entonces, yo elegí, y mis analistas, mis supervisores andan en el círculo, pero me formé allá, digo, en ese nivel de la formación académica. Es importante hablar de esto autobiográfico, sé que no les interesa mi trayectoria, pero creo que es la forma en que uno se implica con los objetos, ¿no? Que le empiezan a atraer, que les llaman la atención, ¿no? Entonces, a ver, fui yo solamente, y empiezas a ver que no, que tuvo un proceso de formación que atraviesa y atravesó y atraviesa por los espacios privados, ¿no? Porque además, hace rato hablábamos de las empresas, ¿no? Yo creo que hay algo del orden del dinero, de lo empresarial, que se juega en estos procesos y que es necesario analizar sin tanto prejuicio ni sin tanta descalificación, ¿no? Sino para que nos demos cuenta cómo en esta época neoliberal se forma un analista. Creo que eso para mí es fundamental, ¿no? Sí. A ver, José, tendríamos que detenernos ahí con la ronda de preguntas, Sí, claro. porque estamos ya tarde para el siguiente evento, pero queremos agradecerte la visita, No, al contrario. la generosidad de las respuestas y el contacto con la audiencia, y te queremos dar el reconocimiento por Muchas gracias. visitarnos, hacer el esfuerzo, hacer el viaje. No, fue un placer.